Bienvenidos a Hechizos, Oraciones y Rituales, un espacio lleno de energía, espiritualidad y sabiduría ancestral. Aquí exploramos el poder oculto que habita en los colores, los sueños, las oraciones y los rituales que conectan el alma con el universo. Si es la primera vez que llegas a este canal, te invito a que te relajes, abras tu mente y permitas que cada palabra te guíe hacia el equilibrio y la armonía interior. En este lugar encontrarás respuestas, significados y mensajes espirituales que pueden ayudarte a transformar tu vida y atraer la paz que tanto necesitas. Prepárate, porque hoy descubriremos juntos el profundo significado del color gris, un tono misterioso que guarda secretos sobre el equilibrio, la calma y la sabiduría que se esconde entre la luz y la sombra. Significado del color gris. El color gris no representa hermosura, a la inversa, transmite tristeza, melancolía e inclusive para muchos es algo insípido y poco entretenido, que no llama la atención, por lo que no tiende a ser uno de los favoritos. Sin embargo, detrás de esa aparente frialdad se esconde un significado más profundo. El gris representa equilibrio, pausa y reflexión. Es el punto medio entre la luz y la oscuridad, un color que no busca sobresalir, sino mantenerse sereno, estable y observador. La gente de tercera edad ven en él un color común, que puede llegar a agradar con sencillez, ya que está presente cada vez más en su día a día. Por ejemplo, en el color del cabello, en los tonos del cielo nublado o en los objetos de uso cotidiano. Para ellos, el gris puede significar madurez, serenidad y la aceptación de los ciclos naturales de la vida. En la historia, este color está dividido, pues no posee un género concreto, no es ni blanco ni negro, sino algo intermedio. Por eso se le considera un color de transición, un símbolo de los espacios neutros, del silencio, de la calma que existe antes del amanecer o después del atardecer. En muchas culturas, el gris fue asociado con la sabiduría y la experiencia, mientras que en otras con la tristeza o la resignación. En algunas creencias antiguas se le vinculó con la brujería y los misterios ocultos, ya que el gris representaba el velo entre lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Las personas que se sienten identificadas con el color gris suelen ser individuos solitarios, reservados y analíticos. Tienen pensamientos fríos, racionales, y rara vez se dejan llevar por impulsos. No les gusta ser el centro de atención y prefieren observar antes que actuar. Pueden parecer distantes o indiferentes, pero en realidad poseen una gran capacidad de introspección y prudencia. Son cautelosos, evitan los conflictos y piensan mucho antes de tomar decisiones. En el ámbito espiritual, el gris puede reflejar una mente que busca equilibrio entre la luz y la sombra, entre lo emocional y lo lógico. Por eso también se les asocia con prácticas de hechicería o magia neutral, donde el propósito no es el bien ni el mal, sino el conocimiento y el control de la energía. Cuando se relaciona con la indumentaria, el gris se asocia con la elegancia, la sobriedad y la discreción. Un hombre o una mujer que visten de gris proyectan madurez, profesionalismo y una apariencia sofisticada sin ser ostentosa. Es un color muy elegido en trajes formales, uniformes o prendas de oficina, porque transmite confianza, autoridad y equilibrio. Además, su carácter neutro le permite combinar con casi cualquier otro color, desde los tonos más vivos hasta los más suaves, adaptándose a múltiples estilos y ocasiones. En el ámbito de la moda, el gris también representa minimalismo, modernidad y limpieza visual. El color gris, al ser resultado de la unión entre el blanco y el negro, es el reflejo del balance entre los extremos. No es un color débil, sino el símbolo de la neutralidad y el autocontrol. Representa la capacidad de mantenerse firme ante las emociones intensas, de conservar la calma cuando todo alrededor parece caótico. En términos de energía, el gris disipa los excesos, neutraliza las tensiones y ayuda a crear ambientes de serenidad y reflexión. Aunque algunos lo consideren apagado, su verdadera fortaleza radica en su sutileza y en su poder para armonizar los espacios y los estados de ánimo. En la vivienda, el color gris no siempre es el más utilizado, ya que muchas personas lo perciben como un tono frío o poco acogedor. Sin embargo, cuando se emplea con equilibrio, puede aportar elegancia, sofisticación y serenidad. En las bibliotecas, estudios o cuartos de lectura, el gris se convierte en un aliado perfecto, ya que promueve la concentración, el pensamiento profundo y el enfoque mental. También se usa en espacios modernos para crear una atmósfera limpia y ordenada. En combinación con tonos cálidos como el beige o el dorado, el gris puede transformarse y dar una sensación de armonía y bienestar. En el plano emocional, el gris invita a la introspección y a la calma interior. Es el color del silencio, del pensamiento y de las pausas necesarias para reencontrarse con uno mismo. Aunque puede simbolizar momentos de tristeza o melancolía, también representa la capacidad de aceptar la realidad tal como es, sin adornos ni exageraciones. Es el color de quienes buscan la verdad interior y la paz en medio de la incertidumbre. Por eso, el color gris no debe verse únicamente como un tono triste o sin vida, sino como un color lleno de significado espiritual, emocional y simbólico. Es el color de la madurez, del equilibrio y de la sabiduría que se gana con el tiempo. ¿Qué es lo que significa soñar con el color gris?
Al soñar con el color gris nos encontramos manifestando sentimientos encontrados con uno mismo. Este color en los sueños es el reflejo de un estado emocional intermedio, donde no hay claridad total ni oscuridad completa. Representa esa sensación de estar entre dos caminos, sin saber con certeza hacia dónde avanzar. Soñar con el color gris puede indicar confusión, indecisión o incluso cansancio emocional. Es como si la mente y el corazón estuvieran tratando de alcanzar un punto de equilibrio entre lo que se desea y lo que realmente se puede lograr. Cuando este color aparece en los sueños, también puede simbolizar una etapa de introspección y silencio interior. Tal vez el soñante está atravesando un momento en el que necesita aislarse para pensar, sanar o tomar decisiones importantes. El gris, al ser una mezcla del blanco y el negro, habla de dualidad, de contrastes, y de la necesidad de encontrar armonía entre los extremos. Por eso, soñar con él puede interpretarse como una invitación a reflexionar sobre los sentimientos que están ocultos o reprimidos, y que buscan salir a la luz para ser comprendidos. En muchos casos, este sueño se relaciona con situaciones excepcionales o conflictos no resueltos. Puede ser el reflejo de una etapa de incertidumbre, de problemas familiares o de preocupaciones laborales que están consumiendo la energía interior del soñante. El gris simboliza ese peso emocional que no es del todo oscuro, pero que tampoco permite ver con claridad. Si en el sueño el color gris lo rodea todo, puede ser una señal de advertencia. El soñante podría estar perdiendo la motivación o el entusiasmo por sus metas. Sin embargo, el mensaje no es negativo, sino un llamado a recuperar la esperanza y a reconectar con los propios deseos. Soñar con un gris suave o luminoso es muy distinto. Esta tonalidad representa el inicio de un proceso de transformación, donde los obstáculos comienzan a disolverse y se abre el camino hacia la calma. Significa que los proyectos que parecían comenzar con dificultades pronto encontrarán estabilidad. Este sueño anuncia que llegarán días de paz, equilibrio y serenidad. Es una señal del inconsciente que invita a confiar en que todo esfuerzo dará su fruto, aunque los resultados aún no sean visibles. Por el contrario, soñar con un gris oscuro o nublado se asocia con el miedo a estancarse o a perder lo que se ha construido. Puede reflejar inseguridades profundas, temor a la soledad, o la sensación de que los sueños personales se detienen sin explicación. Este tipo de sueño revela la lucha interna entre avanzar o rendirse, y la necesidad de recuperar la confianza en uno mismo. Cuando el color gris se torna denso o pesado, puede ser una advertencia espiritual para limpiar la mente de pensamientos negativos y renovar las energías. También se dice que el color gris en los sueños simboliza la prudencia. El soñante podría estar en una etapa donde prefiere no actuar impulsivamente, esperando el momento correcto para dar un paso importante. En ese sentido, no siempre es una señal de tristeza, sino de sabiduría, de cautela y de observación. El subconsciente utiliza este color para recordarnos que, a veces, el silencio y la paciencia también son formas de avanzar. Finalmente, si el soñante percibe el gris acompañado de sentimientos de tranquilidad, el mensaje es positivo, representa madurez emocional, la aceptación de lo que no se puede cambiar y la búsqueda de equilibrio entre las luces y las sombras de la vida. Es el reflejo de alguien que está aprendiendo a mantener la calma incluso en medio de la incertidumbre. ¿Qué es lo que significa el color gris según su tonalidad? El color gris tiene alrededor de 65 tonos reconocidos, aunque algunos expertos en diseño y teoría del color aseguran que podrían existir muchos más, dependiendo de la intensidad de la luz, los pigmentos y las combinaciones utilizadas. Este color nace de la mezcla entre el blanco y el negro, representando el punto de equilibrio entre ambos extremos. Es un color neutro por naturaleza, pero lleno de matices y significados ocultos. Dependiendo de su tonalidad, el gris puede transmitir sensaciones completamente distintas, desde serenidad y elegancia hasta tristeza o misterio. Aunque suele considerarse un color frío, el gris tiene una profunda conexión con el azul. De hecho, cuando se combina con tonos azulados, adquiere un matiz calmante, asociado con la sabiduría, la reflexión y la tranquilidad emocional. Este tipo de gris azulado se relaciona con personas introspectivas, pacíficas y analíticas, aquellas que prefieren observar antes de actuar y que buscan la armonía interior antes que el protagonismo. En cambio, cuando el gris se inclina hacia los tonos verdes o violetas, proyecta sensaciones más espirituales, místicas y profundas, conectadas con la transformación y la energía interior. El color gris tiene una gama muy amplia que va desde los tonos más claros hasta los más oscuros. Los grises claros, suaves o perlados representan pureza, equilibrio y apertura mental. Son tonalidades que inspiran calma, limpieza y orden. En la decoración, estos tonos se utilizan para generar espacios tranquilos, donde fluye la serenidad y se invita a la meditación. En el plano emocional, soñar o visualizar grises claros puede simbolizar esperanza, reconciliación o un nuevo comienzo después de un periodo de confusión o dolor. Por otro lado, los grises medios son considerados tonos de neutralidad y estabilidad. No destacan, pero tampoco se esconden. Representan madurez, responsabilidad y disciplina. En la moda, el gris medio se asocia con la elegancia y la seriedad, siendo un color ideal para transmitir profesionalismo y equilibrio. Espiritualmente,
Este tono invita a mantenerse firme en tiempos de incertidumbre, recordando que el control interior es la clave para superar cualquier desafío. Los grises oscuros o profundos, en cambio, transmiten misterio, introspección y poder. Estos tonos se relacionan con la mente analítica, la sabiduría adquirida con el tiempo y la fuerza que surge del silencio. Sin embargo, también pueden reflejar melancolía o sentimientos de carga emocional cuando se manifiestan en exceso. El gris oscuro puede ser el reflejo de una mente que guarda secretos o que atraviesa un proceso de transformación interna, donde lo viejo muere para dar paso a algo nuevo. La diseñadora Broughton afirma que se pueden obtener hasta 50 tonos diferentes de gris, lo que demuestra su versatilidad y su capacidad para adaptarse a distintas emociones y contextos. Cada tono tiene su propio carácter, su energía y su mensaje. Por ejemplo, el gris plateado representa modernidad, sofisticación y conexión con lo divino. El gris acero simboliza fortaleza, firmeza y determinación, mientras que el gris perla se asocia con la paz, la delicadeza y la feminidad espiritual. El color gris, más allá de su aparente sencillez, es un universo lleno de matices. Su verdadera magia está en su capacidad para reflejar el estado emocional de quien lo observa o lo utiliza. Cuanto más claro, más se relaciona con la luz, la renovación y la pureza. Cuanto más oscuro, más se conecta con la profundidad, la reflexión y los misterios del alma. Así, el gris no es un color apagado ni carente de energía, sino un símbolo de equilibrio entre lo visible y lo oculto, entre la emoción y la razón, entre el caos y la serenidad. Su variedad de tonalidades nos enseña que en la vida, como en el color, todo depende de la intensidad con que se mire. Ciertas curiosidades similares con el color gris. En el año 1577, el barón François tomó una decisión que marcaría un antes y un después en su destino. En contra de la voluntad de su familia, ingresó a un monasterio vestido completamente de gris. Este acto, aunque visto como un desafío a las tradiciones y expectativas familiares, simbolizaba humildad, reflexión y desapego del poder terrenal. Vestirse de gris en aquel entonces era una declaración silenciosa de introspección y renuncia al lujo. Sin embargo, esa elección cambió su vida por completo, pues el barón François fue reconocido por su sabiduría y serenidad, ascendiendo a convertirse en el primer consejero íntimo del rey, llegando incluso a gobernar Francia sin luz, una metáfora de cómo el equilibrio y la prudencia, representados por el color gris, pueden ser más poderosos que la ostentación o el brillo de los colores más vivos. A lo largo de la historia, el color gris ha estado presente en innumerables manifestaciones artísticas, culturales y espirituales. En la pintura, destaca una técnica llamada grisalla, muy utilizada desde el Renacimiento. Esta técnica consiste en pintar utilizando únicamente diferentes tonalidades de gris, con el fin de crear profundidad, volumen y efectos de claroscuro sin necesidad de emplear color. Se le conoce también como la pintura de los colores muertos, ya que su apariencia apagada y sin brillo puede evocar tristeza, serenidad o solemnidad. Sin embargo, su propósito artístico va más allá de la melancolía. La grisalla busca representar la pureza de las formas, despojando a las obras del exceso de color para resaltar la esencia, las sombras y la estructura. En cierto modo, es una metáfora visual del alma humana. Cuando se eliminan las apariencias, lo que queda es lo esencial. Esta técnica fue empleada por grandes maestros del arte, quienes comprendían que el gris no es un color sin vida, sino un puente entre la luz y la oscuridad. En la grisalla, cada trazo tiene un significado, cada matiz de gris representa un estado del espíritu, un pensamiento o una emoción suspendida en el tiempo. Incluso se dice que algunos artistas la utilizaban como una forma de meditación, permitiendo que la neutralidad del color los ayudara a encontrar calma y concentración durante el proceso creativo. En el año 1937, el célebre pintor español Pablo Picasso creó una de las obras más emblemáticas del siglo XX, el Guernica, una pintura que rompió los límites del arte tradicional y se convirtió en símbolo del sufrimiento humano. Lo más notable de esta obra es que fue pintada únicamente en tonos grises, negros y blancos, eliminando todo rastro de color. Picasso escogió esta paleta deliberadamente para transmitir la crudeza y el dolor de la Guerra Civil Española, mostrando que el horror y la tragedia no necesitan color para ser comprendidos. Cada trazo gris del Guernica refleja desesperanza, caos y lamento, pero también resistencia, conciencia y un grito silencioso por la paz. La elección del gris en el Guernica no fue casualidad, representa la ausencia de vida, la pérdida de esperanza y el duelo colectivo de una nación herida. Sin embargo, también simboliza la neutralidad del artista frente al conflicto, el intento de observar y registrar la tragedia desde la reflexión, no desde la emoción explosiva. Esta pintura demostró al mundo que el gris, lejos de ser un color apagado, tiene una potencia emocional profunda, capaz de expresar lo que las palabras no pueden. Además, el color gris ha tenido presencia en otros ámbitos de la historia y la cultura. En la Edad Media, era un color asociado a la humildad, la sencillez y la penitencia. Los monjes y las órdenes religiosas lo usaban como símbolo de renuncia a las vanidades terrenales.
En cambio, durante el siglo XIX, se convirtió en un tono de distinción y sobriedad entre la nobleza y la burguesía, reflejando elegancia sin ostentación. En la psicología del color, el gris también ha sido estudiado por su influencia emocional. Se ha comprobado que este color puede generar sensaciones de calma, introspección y protección, pero en exceso puede llevar al aislamiento o la tristeza. Por eso, su uso en el arte y en los espacios siempre ha buscado un equilibrio, recordando que incluso en la neutralidad hay poder, y que el gris puede tanto inspirar serenidad como despertar melancolía. En conclusión, las curiosidades históricas y artísticas relacionadas con el color gris demuestran que, aunque a simple vista parezca un color silencioso, su presencia ha sido constante en los momentos más significativos de la humanidad. Desde la vestimenta del barón François hasta el desgarrador Guernica de Picasso, el gris ha sido testigo de la introspección, el arte, el sufrimiento y la sabiduría. Es el color del alma en su estado más puro, sin adornos, sin máscaras, y en total equilibrio entre la luz y la sombra. Y así llegamos al final de este video dedicado al color gris, un tono que, aunque muchos consideran simple o apagado, guarda en su interior una profunda sabiduría. El gris nos enseña que no todo en la vida es blanco o negro, que también existen los matices, los silencios y los puntos intermedios donde habita la calma y la reflexión. Si este video te ayudó a comprender mejor el significado espiritual, emocional e histórico del color gris, te invito a que formes parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal Hechizos, Oraciones y Rituales. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos contenidos. Y regálanos un me gusta si sientes que esta información resonó contigo. Recuerda que cada color, cada símbolo y cada sueño tiene un mensaje especial para tu vida. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos el fascinante mundo de la energía, la espiritualidad y los misterios que nos rodean.